Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar un riquísimo lomo de cerdo relleno y sin horno. Lo vamos a hacer en la estufa. También se le llama enrollado de cerdo. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Un lomo de cerdo, pesa 4 libras y media. Una cucharada de jugo de limón, una cucharada de salsa inglesa y una cucharada de aceite de oliva o el de su preferencia. Una cucharadita de sal, un cuarto cucharadita de ajo en polvo, un cuarto cucharadita de cebolla en polvo, un cuarto cucharadita de orégano, un cuarto cucharadita de cilantro, media cucharadita de páprica y un cuarto cucharadita de cúrcuma. Lo primero que vamos a hacer es lavar nuestro lomo. Lo lavé solo con agua fría. Lo tengo que secar. Lo primero que vamos a hacer es cortar el lomo para que nos quede como una tela gruesa. Tiene que utilizar un cuchillo bien filudito. Mire, aquí se me rompió, pero no hay ningún problema, porque recuerde que va a ir enrollado. Bueno, una vez hecha casi parece un mantel, enrollado, lo reservamos un momentito. Ahora vamos a unir todos estos ingredientes para preparar el adobo. Primero fue el limón, la salsa inglesa y este es el aceite. Y le agregamos todos estos ingredientes secos. Lo mezclamos todo muy bien, puede ver. Y ahora vamos a barnizar nuestro lomo. Bien barnizadito, todo, que no quede ni un pedazo sin pintar. Esa es mi querida Luna, que siempre pelea para dormir. Si se le rompe, no se preocupe. Mire, aquí, pero no se preocupe, porque va a ir enrollado. Cuando usted vaya a comprar el lomo, si es una carnicería, dígale al carnicero que se lo corte para rellenarlo. Porque yo lo compré en el supermercado y ahí lo venden entero. Ya está cubierto, bien adobadito o marinado todo nuestro lomo. Ahora lo vamos a meter en una bolsa plástica. No quiero que la bolsa se me embarre por fuera, porque ese olorcito me va a quedar en la refrigeradora. Entonces lo cierro bien. Lo voy a pasar a la refrigeradora como mínimo 1 hora, como mínimo, pero puede ser toda la noche. Mis amigos, ya pasó 1 hora de nuestro lomo de cerdo en la refrigeradora, pero lo vamos a dejar un ratito más porque tengo que preparar el relleno. Los ingredientes para preparar el relleno son los siguientes: 4 tiras de tocino, de preferencia de cerdo, pero como no lo tengo, voy a utilizar de pavo. Para esto, para freír este tocino, necesito 1 cucharada de aceite. De oliva, pero usted puede usar el de su preferencia. El cuarto de una cebolla, el cuarto de un chile dulce, 1 manzana verde, la mitad de una ramita de apio, la mitad de una zanahoria, 2 hongos o champiñones, 1/4 cucharada de nueces. Esta es, en Latinoamérica le llaman nuez de Castilla. El cuarto de una taza de almendras, el cuarto de una taza de pasas, el cuarto de una taza de pan rallado y el cuarto de una taza de vinagre de sidra de manzana. Pero también puede usar el cuarto de una taza de vino. Lo primero que vamos a hacer es freír nuestro tocino. Lo vamos a picar en pedazos bien delgaditos. En una fridera voy a poner a calentar el aceite. Lo dejamos que se fríe un poco. Ahora vamos a picar la cebolla.
Puede ver que el tocino ya se empieza a tostar. Ya se está friendo bien. Entonces, en este momento le echo la cebolla picada. Lo más pequeño que pueda. Lo mezclamos. Ahora voy a picar el chile dulce. Le agregamos el chile dulce picado finamente. Ahora vamos a picar el apio. Le agrego el apio. También voy a picar estas partes. Incluso le voy a agregar las hojas también. 4 hojitas las voy a dejar para decorar el lomo a la hora de servirlo. Ahora vamos a picar la manzana verde. De preferencia verde porque esta manzana es acidita. A medida que la vaya picando, la voy agregando. Así no tengo que ponerla en agua para que no se me oxide. Cada ingrediente que vaya echando lo voy a ir mezclando. Ahora voy a picar la zanahoria. Ya picada la zanahoria, lo seguimos agregando a nuestro relleno. Y lo mezclamos. Ahora le vamos a agregar los hongos. Los hongos, al igual que las papas, la gente acostumbra a pelarlas. Yo no, si lo quiere pelar, no necesita cuchillo, solo lo hace, mire. Lo pela todo. Es fácil de pelar. Pero lo que yo hago es lavarlos, ponerlos a escurrir y me lo como con todo y concha o piel. Lo parto en pedacitos pequeños también. Una vez picados los hongos, los pasamos al resto del relleno. Ahora voy a picar las nueces. Esta, la nuez de Castilla. Si tiene un procesador de alimento es mejor. Pero yo no lo tengo, así que me toca picarlo a mano. Puede ver si le queda algún pedacito grande, pues tritúrelo con los dedos. Entonces lo agrego a esta mezcla. En esta misma manta ya las almendras las tengo picadas, pero las voy a triturar un poquito más. Ya la tengo picada. La grasa de la almendra y de las nueces no hay que tenerles miedo porque son muy saludables. Le agrego las pasas, le agrego el vinagre de sidra de manzana o puede agregarle vino si tiene, siempre 1/4 de taza. Si le echa vino, recuerde que tiene que cocinarlo de 5 a 10 minutos a que se evapore el alcohol, especialmente si hay niños. El pan rallado. Si no tiene pan rallado, no le vaya a echar harina, sino que un pan cualquiera, pártalo en pedacitos bien pequeños y se lo agrega. Porque la harina había que cocinarla. Y esto solo lo estamos mezclando. Esto lo cociné como 2 minutos después de que lo mezclé todo. Apago la estufa. Cuando esté frío, voy a sacar el lomo de la refrigeradora y empezamos a rellenarlo. He sacado mi lomo de la refrigeradora. Oh, wow, qué rico que huele. Ahora lo voy a rellenar. Si hay un hoyo aquí, mire, entonces lo hacemos traslapando. Si usted quiere a este relleno, también le puede agregar aceitunas, piña, alcaparras
los ingredientes que usted tenga a mano. Hasta naranja le puede echar si gusta. Picante también si gusta. Ahora vamos a ir enrollando poco a poco nuestro lomo. No se preocupe si se le sale un poquito. Mire aquí, no se preocupe que le vamos a seguir dando vuelta. Con cuidadito. Con este hilo de cocina, cuando no tengo de este hilo, uso hilo de coser. No hay ningún problema, solo que tiene que ponérselo doble. Entonces, voy a cortar como 6 de este mismo tamaño. Vamos a amarrar el primero. De la misma forma que se amarran los cordones de los zapatos o de los tenis. Bien socadito. Pues mire, queda con chonguito. Cuando ya está cocido, solo levanta esto y ya está listo. O le corta el hilito. Entonces lo vuelvo a hacer. Y lo mete aquí. Igualmente aquí, para que no se salga el relleno. Y le ponemos el otro. Le había puesto 6 hilos, pero en la orilla le puse 1 y 1 para que no se me saliera el relleno. Ahora voy a cruzarlo. Le voy a poner 2 de forma cruzada. Para que me quede suficientemente prensado, le voy a poner también uno por los lados. Si lo hiciera al horno, no habría ningún problema. Solo haría estos dos cruzados y esto de aquí. Pero como lo voy a hacer en estufas, lo voy a estar maniobrando mucho tiempo. En cambio en el horno solo se pone y el horno hace su trabajo. No tengo que estarlo moviendo. Aquí tengo el lomo prensado ya listo. Ahora voy a preparar la salsa para cocinarlo. Para preparar la salsa donde voy a cocinar el lomo, necesito 2 cucharadas de aceite, este es de oliva, puede usar de su preferencia, 2 tomates, la cuarta parte de una cebolla, 2 dientes de ajo, una rajita de canela, una hoja de laurel, 1/4 cucharadita de orégano, pero estos son unos pedazos que tenía ahí, una planta que tengo, 2 pimientas palagueta o pimienta gorda, 2 clavos de olor, un pedazo de jengibre o una 1/4 cucharadita de jengibre, una cucharadita de sal, 2 cucharadas de miel de abeja, una cucharadita de achiote. Esa es Luna la que anda bailando. Media taza de jugo de naranja, media taza de agua y 1/4 taza de ketchup, salsa de tomate. Lo primero que vamos a hacer es calentar el aceite y el lomo lo voy a sellar por todos lados, como sofriendo todo para que quede selladito y que el jugo no se salga a la hora de cocinarlo. Creo que ya el aceite lo tengo caliente. Voy a empezar a sellarlo de la parte aquí donde está la grasa. La parte de abajo. Pongo aquí. Espero que se fría un poquito. Y lo voy a ir volteando por todos los lados, inclusive los extremos. Poco a poco lo voy a ir volteando. Hasta que todo quede doradito. Una vez sellado todo el lomo, ahora le voy a sellar los extremos. Ahora los saco y en esta misma grasa voy a preparar la salsa. Le agrego la cebolla al aceite porque lo voy a sofreír. Le agrego los tomates. O primero le voy a agregar los ajos. Pero recuerde que yo le quito esta parte del centro que me provoca eructos.
pasaron los ajos. Tomates. En pedazos grandes porque lo voy a licuar. Qué rico huele. El orégano. Laurel. La pimienta gorda. Los clavos. Y la canela. Lo sofrío por 5 minutos. Después los licúo. 5 minutos después, a fuego medio bajo, le agrego la sal, el achiote, la miel, y la ketchup. Ya pasaron 2 minutos, lo apago y espero que se me enfríe para licuarlo. Ahora ya está un poco frío, bueno, no frío, sino que tibio. Lo voy a licuar y después lo voy a colar. Le voy a echar un poquito de agua, 1/4 de taza de agua, para limpiar toda la fridera, porque me da pesar que se quede aquí todo este condimento rico. Ahora lo voy a licuar. Delicioso que huele esto. Otro 1/4 de agua, 1/4 taza de agua, para limpiar este vaso. Ya está todo colado. Ahora le agrego media taza de jugo de naranja y media taza de agua. Recuerde que ya le había echado media taza en 2/4. Espero que hierva y pongo el lomo aquí adentro. Espero que me quepa. Ya está la salsa hirviendo, pueden ver. Ahora le voy a agregar el lomo. Ay, 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 como que no me cabe. Pero de que se va, se va. Entonces, cada 15 minutos lo voy a ir moviendo, dándole vuelta. Les aviso en los próximos 15 minutos. Y claro, tiene que estar bien tapadito. A fuego medio bajo. Pasaron los 15 minutos. Los primeros 15 minutos. Ahora lo voy a voltear un poquito. Cada 15 minutos lo voy a ir volteando. Y le agrego juguito. Pasaron los otros 15 minutos y el mismo proceso, agarro los hilitos y los volteo. Siempre los voy a rociar con la salsa y este mismo proceso lo hago hasta completar la hora con 45 minutos. Así que nos vemos dentro de hora 15 minutos porque ya llevo 30 minutos. Ya pasó en total 1 hora con 45 minutos. Apago la estufa y espero 20 minutos a que se me enfríe para probarlo. Mis amigas y amigos, miren qué belleza para estas fiestas y todo tipo de fiestas, de celebraciones. Tiene trabajo, pero hay amores que lo merecen. Entonces vamos a cortarlo, vamos a probarlo también. Puede ver aquí como caracol. Aquí está todo el relleno. Está bien cocido también. Le agrego un poquito de la salsa que me quedó y lo voy a probar. Ay, qué divertido, miren. Me salió. No le quité todos los. Qué bueno que no me le salió a un invitado. Entonces ahora lo vamos a probar. Wow, esto está delicioso. Se le sienten las nueces,
lo dulce de la naranja. Bueno, está delicioso. Manos a la obra a prepararlo porque no se va a repetir. Tiene poco trabajo, pero vale la pena. Felices fiestas, los quiero mucho y a disfrutar estos platillos con nuestros seres queridos. Nos vemos en el próximo video.